Gracias. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de La Chispa, Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México. Perdón. Ayer usted nos compartió, nos hizo favor de compartirnos una carta que le envió su homólogo de Argentina, donde él le comenta que sería bueno fortalecer el trabajo conjunto que ya vienen realizando, sobre todo Argentina, Brasil y México, para darle más igualdad y justicia a un continente que tenemos con tantas desigualdades. Con respecto a lo económico y después de tantos problemas que hemos pasado con la pandemia. ¿Cuál sería su postura y si usted estaría dispuesto a liderar y fortalecer este trabajo en conjunto? Bueno, pues en efecto di a conocer una carta que es una respuesta a una misiva que le envié a mi amigo Alberto Fernández, presidente de Argentina, y ayer con mi esposa Beatriz, que me representó en Argentina y en Chile, me entregó esta carta y consideré importante darla a conocer porque está muy bien escrita. Él es muy sincero, muy honesto, es una muy buena proclama política. Es su concepción, coincido con él en casi todo. Solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América, debe de buscarse la integración de toda América. Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue Comunidad Europea, así debe de integrarse todo el continente americano. Consolidar la integración en América del Norte, que estamos llevando a cabo a través del tratado con Estados Unidos, con Canadá, pero también pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio. Se requiere apoyar a Centroamérica de manera conjunta y la integración de todo el continente americano, porque significa una región con muchas potencialidades. Esa es la región más importante del mundo. Así como Alberto habla de las desigualdades del continente con más desigualdad, así también, sin duda, es el continente con más potencial económico, comercial. Son muchísimos los recursos naturales del continente americano, su fuerza de trabajo joven, su avance en materia tecnológica, su fortaleza en cuanto a
la capacidad de consumo, de compra de los habitantes de América. Es de los ingresos por persona más altos del mundo, lo que representa la población del continente americano. Entonces, es muy buena la propuesta de Alberto y él es un muy buen gobernante, enfrentando pues los mismos problemas que enfrentamos aquí, con una minoría rapaz que estaba acostumbrada a saquear, a robar, que, como sucede aquí en México, también en Argentina, tienen el control de la mayoría de los medios de información. Y como le expuse en la carta, de manera hipócrita, luego de que ellos endeudaron a Argentina, el antecesor, con gobiernos extranjeros, con el Fondo Monetario Internacional, contrajo una deuda enorme, les dieron todo ese dinero porque habían elecciones y querían que se reeligiera el que estaba de presidente. Entonces no les importó sobrepasar los límites de capacidad de pago de Argentina. Y luego de que endeudan a Argentina, empiezan una campaña en contra del que hereda esa enorme deuda. Afortunadamente ya se logró un acuerdo, les están dando plazos, aceptó la propuesta del Fondo Monetario Internacional y es un respiro para Argentina. Y como me dice Alberto, ya el año pasado crecieron, después de una situación muy crítica, al 10.5%, y yo espero que les vaya bien, y eso es lo que puedo comentarte. Me gustaría incluso, porque mucha gente no tiene acceso al internet, pero sí nos escucha por la radio en todo el país, sí está pendiente de las mañaneras. ¿Por qué no la lees, de favor? La carta, porque esto llega a más personas. Sí, buenos días. La carta dice así: Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos de México, presente. Mi muy querido amigo, hemos tenido el placer de recibir en nuestra Argentina Beatriz, tu compañera de vida. Ha seducido a todos con su frescura, su maravilloso carácter y su envidiable inteligencia. Sus comentarios teológicos me fascinaron. Aunque dejó en evidencia mi supina ignorancia religiosa, ha echado luz sobre lo poco confiable que resultó ser San Pablo. Entendí que María Magdalena era mejor persona de lo que dicen los moralistas y descubrí que Judas Tadeo no era tal. Bromas aparte, su conversación es atrapante. Me acompañó a un acto conmemorativo del Día de la Mujer y dejó un extraordinario mensaje ante decenas de miles de personas reunidas en un barrio humilde de los alrededores de esta ciudad. Créeme que te ha hecho quedar muy bien a ti y a tu siempre querido pueblo. Tienen en ella a una gran representante de esa sociedad mexicana que tanto amamos y valoramos los argentinos. Quiero agradecerte las palabras que has escrito en tu carta. Han sido un bálsamo para mi espíritu en un tiempo tan difícil como el que me ha tocado enfrentar. Un país endeudado irresponsablemente,
que sumió en la pobreza a millones de compatriotas, es lo que han dejado quienes me precedieron en el gobierno. El resto del daño lo hizo la pandemia. A pesar de todo, estoy seguro de que lentamente vamos poniendo el país en la senda del crecimiento. El 2021 terminó con un incremento del PIB del 10.3% y ya tenemos más empleos formales que los que se registraban antes de desatada la pandemia. Ahora nos queda cerrar el plan de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la tarea más penosa. No hay nada que peor que confrontar posiciones con los cultores del peor capitalismo financiero. Aún así, hemos obtenido un acuerdo beneficioso para el país, pues evitamos los típicos planes de ajuste con los que los neoliberales pretenden resolver los desequilibrios económicos. Para ellos, los desmanes que causan los poderosos deben resolverse a costa del sacrificio de los más vulnerables. Esa lógica nunca conlleva soluciones justas y eso irrita a cualquier hombre de bien. He visto que has estado con mi querido amigo Lula. Es una gran persona y el mayor líder de Sudamérica que ha tenido y tiene. Deberíamos acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Si eso ocurriera, le haría un gran bien al sufrido pueblo brasileiro. Pero además, imagino que nos permitiría fortalecer el México-Brasil-Argentina, un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso. Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Ingenuamente creí que el dolor que nos causaba la pandemia, con tanta enfermedad y tanta muerte, nos haría revisar la injusticia global en la que vivimos. Pensé con esperanza que el capitalismo se revisaría, se animaría a recuperar la ética social que mancilló por la avaricia de los poderosos. Me equivoqué. Tras la pandemia no logramos mejorarnos como humanidad. Solo corroboré que los que eran buenos tras la pandemia resultaron buenísimos, pero los que eran malos acabaron siendo peores. Creo, querido Andrés Manuel, que debemos unir esfuerzos para cambiar esta realidad tan indignante. Creo también que debemos ponernos al frente de aquellos que tenemos firme convicción de que a los únicos a los que les debemos lealtad es a aquellos que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza. Si el capitalismo sigue acotando el número de consumidores, empobreciendo sociedades, un día asistiremos impávidos a su propio suicidio. Tanta inmoralidad no puede resultar impune. Le dije a Beatriz que quiero recibirte en Argentina. Sé que no eres amigo de salir de México, pero deberías hacer una excepción solo para arreglar la vida de alguien que te quiere, te respeta y te admira. Ese soy yo. Si algo bueno me ha dejado este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. Una vez Angela Merkel me preguntó cuál era mi opinión sobre vos. Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente a un hombre decente, y eso en México es una revolución. Le dije sinceramente. Gracias por los buenos augurios del hijo que llegará en abril. Te confieso que aún me conmueve la novedad. Después de abril, además de conmoverme, no me dejará dormir. Espero verte y abrazarte muy pronto. Aquí donde el continente termina, tienes un amigo para siempre. No lo olvides. Recibe todo mi afecto. Sinceramente, Alberto Fernández. Pues esa es la carta que dimos a conocer ayer y un abrazo fraterno para Alberto. ¿En algún momento piensa hacer un viaje, una visita a Argentina? No lo descarto. Tengo ya programado un viaje a Centroamérica y el Caribe. Vamos a estar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Belice y vamos a estar también en Cuba. Esto en el mes de mayo. Vamos a hacer este viaje. Y en junio es probable que estemos en Los Ángeles, o sea, en un encuentro en el que va a estar el presidente Biden.
Ese es el plan. Y sí me gustaría ir a el Cono Sur, nada más que por ahora esto es lo que tenemos en programa. Programado. Okay. En otro tema, estamos a menos de una semana de entregar una obra muy importante. Para usted, ¿qué significa esto? Dejar estas obras y impulsar tanto al sureste, que estuvo muy descobijado con todos estos proyectos. Bueno, pues ayer me comentaron que fueron muchos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles. Mañana se va a informar sobre esta visita dominical al aeropuerto Felipe Ángeles y ya estamos por entregar esa obra el 21 de marzo, que es una gran obra, una magna obra que se hizo en 2 años y medio con una inversión muy ajustada, que significó ahorrarnos más de 100,000 millones de pesos, y es una obra de mucha calidad. Es de los mejores aeropuertos del mundo, sin duda el mejor aeropuerto de México, pero también de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces mañana vamos a informar de cuántos fueron con sus bicicletas al Felipe Ángeles. ¿No tiene todavía cifras preliminares de los visitantes de ayer? Esperamos para mañana, pero sí llegaron muchos. Claro. Y fue un paseo. Sí. Y se hizo porque ya una vez que empiece a operar, pues ya no se va a poder ir en bicicleta por las pistas. Pero ya se está avanzando, y lo importante es que los ingenieros militares pues están cumpliendo y van a entregar la obra, ¿no?, al pueblo de México, a los ciudadanos. Eso es lo que puedo comentarte. No sé si hay otra. Nada más, sí, rapidísimo. Si nos pudiera dar una opinión, va a haber una subasta de los bienes del expresidente Miguel Alemán en París. No sé si usted tenga conocimiento de esto. Esta subasta se dio a conocer el fin de semana y se va a realizar el día 23 de este mes. No tengo información sobre la subasta. Voy a enterarme de qué se trata. Desde luego que tienen todo el derecho, ¿no?, de hacerlo. La familia tiene el derecho de hacerlo, y tenemos que ser respetuosos de estas decisiones. Pero quiero saber qué es lo que se va a subastar. Es que puse a rezar. Bueno, ¿mande? Son los bienes que están dentro del departamento, lo que el departamento que llegó a ocupar el expresidente en algún momento allá en París. Sí, ¿Es eso? Sí, y tienen pues todo el derecho y merecen respeto. Muy bien. Miguel Arzate,
Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ¿cómo le fue en su gira de este fin de semana? Tuvo la oportunidad de visitar, supervisar las obras que se realizan en la presa Peñitas, en el río Grijalva. Ahí se reunió con el canciller Marcelo Ebrard y también estuvo ahí el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Preguntarle cómo le fue en esta gira y sobre todo saber sobre qué conversó con el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, fue una gira muy importante porque iniciamos en la frontera, en Tapachula, el viernes, y tratamos el tema migratorio. También fuimos a ver un vivero que produce alrededor de 30 millones de plantas por año. Es el vivero más grande de México, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, y con ese vivero estamos sembrando en Chiapas 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables, y trabajan más de 80,000 sembradores. También estuvimos en el puerto Chiapas, porque ya toda esa región va a ser parte de un plan integral para el desarrollo del Istmo y del sureste, manejado por la Secretaría de Marina. Entonces estuvimos en el puerto Chiapas, donde también se están contemplando inversiones, y luego en Arriaga, porque se va a rehabilitar toda la vía del ferrocarril desde Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala, más de 400 kilómetros. Esto también a cargo de la Secretaría de Marina, el tren y los puertos. Visitamos Peñitas, ahí evaluamos todo el plan de modernización de las hidroeléctricas. Es el plan de modernización de hidroeléctricas más importante del mundo. Vamos a trabajar, ya se está haciendo, en 18 hidroeléctricas. Se van a adquirir un poco más de 120 turbinas nuevas para estas hidroeléctricas. Estamos hablando de una inversión de más de $1,000 millones en estas hidroeléctricas en el país, desde luego las hidroeléctricas del río Grijalva. Luego supervisamos una obra, una carretera que va a permitir ahorrar 1 hora de tiempo en el traslado de Villahermosa a Tuxtla o de Tuxtla a Villahermosa. Se van a hacer 2 horas y media por este libramiento, y se va a inaugurar ya esta obra, que son alrededor de 20 kilómetros. Se va a inaugurar en julio, va a estar terminada. Luego estuvimos también en Estación Chontalpa, porque ahí se va a hacer un ramal de 100 kilómetros hacia Dos Bocas, un ramal de ferrocarril, y se va a rehabilitar toda la línea desde Coatzacoalcos hasta Palenque del ferrocarril, y ya está muy avanzada la
línea férrea del Istmo, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces, estamos hablando de que se van a rehabilitar en el sureste, en este gobierno, 2.500 kilómetros de vías férreas, lo que no había sucedido nunca, y vuelven los trenes de pasajeros. Entonces, a eso fuimos, y ayer visitamos la refinería de Dos Bocas, que pues está en pleno proceso de construcción y se va a terminar en julio, y nos va a permitir procesar 340,000 barriles diarios de gasolina, de crudo, de petróleo crudo, para producir como 190,000 barriles diarios de gasolinas. Con esa refinería con la que compramos en Texas y con la coquizadora que se está construyendo en Tula, para el año próximo ya somos autosuficientes en gasolinas y desde luego en diésel, que ya lo somos al día de hoy, si sumamos lo que produce de diésel la refinería que compramos a Shell. Entonces, ahí va adelante el plan. Estamos pensando en cómo no pararnos, porque la industria de la construcción es muy bondadosa, porque permite reactivar pronto la economía y genera muchos empleos, pero es por obra, por periodo. Ahora tenemos 30,000 trabajadores en Dos Bocas, pero va a operarse al término la refinería solo con 1,100, y tenemos que darle ocupación a los cerca de 29,000 que ya a finales de este año no van a tener empleo ahí. Desde luego va a estar todavía el Tren Maya, pero queremos impulsar mucho los 10 parques industriales del Istmo, y vamos a trabajar en eso para que no dejemos de dar empleos, porque esto es fundamental. Entonces, eso fue lo que hicimos. Invitamos al embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y nos acompañó con Marcelo Ebrard. Hoy vamos a tener una reunión con un funcionario del gobierno de Estados Unidos, el encargado de la política de seguridad interna en Estados Unidos, Mallorca, a las 12 del día. Y pues estamos trabajando. ¿De qué dialogaron Marcelo Ebrard y usted también con el embajador? ¿De qué dialogaron? Pues de temas que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con la integración económica. Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. ¿Con Marcelo Ebrard tuvo la oportunidad de hablar de este mensaje al Parlamento Europeo? Sí, sí, cómo no. Y pues él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Entonces, para los que decían del por qué no
contestaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué contestó a la Presidencia? Porque es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático, es un asunto político y, si somos estrictos, politiquero. Muy bien. Entonces, ni hablar de eso. Pues. Un segundo tema. El jueves pasado en la Cámara… de risa, si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente, pero la verdad son muy irresponsables y muy entrometidos, tienen mentalidad colonialista. Ok, presidente, muchas gracias de verdad. Un segundo tema, el jueves pasado en la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta de decreto para poder poner en claro qué es la propaganda gubernamental, con la intención de que los funcionarios públicos puedan hablar sobre la consulta de revocación de mandato y otros procesos, si es que se aprueba. Esta propuesta pasó al Senado, pero de aprobarse, podría la consulta de revocación de mandato tener mayor difusión. Algunos legisladores pronunciaban, decían que el INE no promueve ni deja promover. Preguntarle concretamente, presidente, ¿usted considera que debe de promoverse más la consulta de revocación de mandato? Claro que sí, y además así lo establece la Constitución, y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja. Un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia. No quiere que nadie se entere, para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Entonces ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces. Es realmente lamentable y muy cínico. Porque ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie. Es un hecho inédito. Es reafirmar que la soberanía dimana del pueblo, que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el que decide
que además, si tenemos diferencias, como las tenemos, la mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática, no con el golpismo, porque si no se opta por la vía democrática, ¿por qué están optando Claudio X González y los traficantes de influencia y los periodistas vendidos o alquilados? Más que periodistas, los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría, o los intelectuales orgánicos, ¿a qué apuestan? Al golpismo mediático. No es el que haya un golpe de Estado militar, no, es tener al gobernante que no se les arrodilla en salmuera, a fuego lento. Con guerra sucia, permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio, para buscar socavar su autoridad moral y política. Por eso hablo de golpismo. No les ha funcionado ni les va a funcionar, pero es muy interesante que la gente lo sepa. Lo que quieren es tener un presidente débil, porque ¿qué sucede cuando el presidente es débil? Ellos roban a sus anchas. Eso ya lo hemos vivido. Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo, y en la plática me dice: me traicionaron. Como yo soy historiador, ya en una segunda reunión ya le dije: ¿y quiénes fueron? Pues para saber. Pues ya me dijo, pero eso no tengo por qué darlo a conocer. Eso investíguenlo ustedes, que son mirones profesionales. Sí, que les dio todo. Sí. Les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron. Porque no sé si se acuerdan, los medios apoyaron al presidente Peña, lo elevaron a rango supremo con lo mediático. Eso no se debe de olvidar, sobre todo los jóvenes, porque ya de estas cosas no, se sabe mucho, ¿no? Además, siempre dicen nuestros adversarios, sobre todo los del pensamiento conservador, los que no nos quieren: eso es pasado, ya no. ¿No? ¿Cómo no?
El que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. ¿Cómo vamos a declarar el fin de la historia? No. ¿Quieren que nos dé amnesia? No. Bueno, lo elevaron y después le dieron la espalda, hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, burlándose de él. Entonces, esa estrategia golpista pues no debe de dejar de tener un contrapeso, o sea, cuando menos que la gente sepa, tenga información, porque, repito, no son las bayonetas, no son los tanques, es el desprestigiar, calumnia, que algo queda, y vas quitándole fuerza para que no haya transformación, para que siga la misma corrupción de siempre, para que podamos seguir robando y para que el presupuesto sea de nosotros, no del pueblo. ¿Cómo se le va a dar al pueblo si eso es populismo, paternalismo? Hay que apoyar a los bancos, hay que apoyar a las empresas, eso es fomento, eso es rescate, eso no es populismo, eso no es paternalismo. Lo que va a los pobres sí, lo que va a los de arriba es fomento, es el rescate. Entonces, cuando hablo de golpismo, es eso, a eso me refiero. El que reúnan dinero para tener periodistas que ganan muchísimo solo por golpear y medios que difunden campañas de desprestigio, y esto sucede aquí, sucede en el mundo, en todos lados. Es muy articulado. Si le rascan un poquito, ni siquiera mucho, la proclama o el pronunciamiento o la condena de los diputados de Europa sale de aquí, tiene que ver con Claudio, con Aguilar Camín, con Krause, con los mismos de aquí, que tienen una acción desplegada, ¿no? Los del bloque conservador, porque creen que con eso ya van a lograr sus propósitos. Se les olvida de que ya hay una nueva realidad, y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya no, eso no funciona.
los internacionalistas, ¿no? Ahora que respondimos, qué barbaridad, qué falta de diplomacia. ¿Y dónde quedó la urbanidad política? Hay un internacionalista que fue el embajador de Calderón en Estados Unidos, Arturo Sarucán. Sí. ¿Dónde está la diplomacia? Pues yo le pregunto, ¿por qué no explica cómo fue que participó en el fraude electoral del 2006 y así se ganó el cargo de embajador? ¿Y por qué no explica como embajador de Calderón si en alguna ocasión informó sobre el tráfico de armas, la entrada de armas de Estados Unidos a México en el operativo Rápido y Furioso? Si envió alguna nota de las actividades de García Luna, que ahora está preso en Estados Unidos y que fue secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que seguir adelante y vuelvo también a decirlo, es normal que haya debate. Nosotros no vamos a censurar a nadie. A veces hasta insultan, mientan madre. Y no, prohibido prohibir, libertades plenas, libertad de expresión, no a la violencia, todo por la razón y el derecho. Y pues ellos están en libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria, porque se oponen a la Cuarta Transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Telles, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala. Hay 3, Santiago Krill, a lo mejor Loret de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama? Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya, Marco Cortés, en fin, ya, Claudio, sociedad civil, en fin, ya, que empiecen, porque no es nada más el tiempo de la campaña, ya lo que está haciendo Cuadri y la señora
Lili Telles, pues ya es porque se necesita tiempo. Y van a salir otros. Ayer o antier vi a un senador, Cepeda. ¿Sí? ¿Es senador o diputado? Senador. Y eso está muy bien, adelante. Pero bueno, todo por la vía pacífica, por la vía electoral. Y lo del golpismo, pues si optan por eso, pues también tienen derecho a hacerlo. Lo mejor sería, por ética, que transparentaran el dinero, lo que usan para el manejo en redes sociales y lo que le pagan a los periodistas mercenarios, golpeadores, ¿no? Eso sería bueno. Pero si no, si siguen así haciendo labor de zapa, pues nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a la réplica. Y no creo que nos nieguen eso. Porque a veces quisieran que nos quedáramos así, con los brazos cruzados, calladitos. Ustedes no hablen, porque si hablan, nos están agrediendo. No, somos libres todos. La comunicación son mensajes de ida y vuelta. Esa es la verdadera comunicación. Pero en fin, ya nos pasamos. Eduardo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, yo le quisiera preguntar qué opinión tiene sobre las declaraciones de José Manuel Álvarez Bueno, el canciller español, que dijo que España estaba de acuerdo con las reformas, sobre todo la reforma eléctrica, pero siempre y cuando no fueran retroactivas esas leyes y los derechos, dio a entender, los derechos conquistados por las empresas españolas en México no se afectaran. Entonces, y que las empresas españolas, que son más de 6,000 que invierten aquí en México, no deberían de estar bajo sospecha porque siempre han respetado la ley, pero yo creo que tiene malos datos este canciller español, porque pues, si bien es cierto, la mayoría de las inversionistas sí cumplen con la ley mexicana. Hay empresas como Iberdrola, que está comprobado que en el pasado, como usted dice, que hay que saberlo, cuando fue secretario de Energía Felipe Calderón y en la CRE estaba Dionisio Pérez Jácome, le dieron ilegalmente concesiones para comercializar entre privados la luz, y que estaba prohibido en ese entonces por el artículo 27 constitucional. Las sociedades de autoabasto tampoco eran permitidas y eso lo hicieron. Entonces hicieron un gran negocio en ese tiempo, que la Auditoría Superior de la Federación lo examinó y vio que era ilegal. Entonces, decir que no se cumplían las leyes, pues
no es cierto. Y en España mismo, sí lo ha de saber el canciller, está investigada Iberdrola, ya metieron a la cárcel a un miembro de José Manuel Villarejo, lo metieron en la cárcel porque hubo actos de corrupción de la misma Iberdrola. Entonces esto es lo que podría, y también recomendarle al canciller español que lea el libro de Oriol Mayo, El cártel español, que es un libro magnífico, que ahí viene cómo se comportan ciertas empresas españolas, no solo en México, sino en América Latina. Esa sería mi primera pregunta. Pues yo creo que se va a resolver lo de la reforma eléctrica, y esto va a ayudar mucho a que ya se evite el que existan estos absurdos, las injusticias que se permitieron para favorecer a empresas extranjeras, como es el caso de Iberdrola. Yo creo que por eso es importante que se apruebe la reforma eléctrica, porque se evita que haya abusos. Por ejemplo, todas estas llamadas sociedades de autoabasto, se entiende que alguien pone una planta, ya sea con el uso del viento, del sol, del gas, y que lo que produce es para su negocio, para la luz que consume en su empresa, en su comercio. Pero esto no es así. Lo que hicieron fue crear una empresa y todos se volvieron socios de Iberdrola, se convirtió todo en un monopolio y ya todo era autoabasto. Y esto significa pagar menos por la luz que lo que paga la familia o el consumidor doméstico. Todas estas trampas pues, las va a quitar si se aprueba la reforma eléctrica. Y lo mismo lo de litio, no lo olvidemos, porque todo está en lo de la luz, pero la reforma también contempla que el litio sea explotado por la nación en beneficio de México, que no sea explotado por empresas extranjeras, porque se trata de un mineral estratégico para el desarrollo de los países. No se va a poder sustituir el petróleo si no hay un desarrollo de litio para la producción de energías alternativas. Entonces, todo eso es lo que comprende o lo que incluye la reforma eléctrica, y los legisladores, diputados y senadores, son los que van a decidir
Y es muy interesante porque también es un emplazamiento para ver quiénes están a favor de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que da el servicio desde hace mucho tiempo y que se propone no aumentar las tarifas, y por eso esta reforma, o qué legisladores están a favor de Iberdrola o de Repsol o de las empresas extranjeras. Ahí se va a ver con mucha claridad. Sí. Nada de que es que consideramos que sí está bien la iniciativa, pero debe entrar en vigor a partir del 2030. Vamos a poner un transitorio para que entre en vigor a partir del 2026. No, es que tenemos que fortalecer a la industria eléctrica nacional, porque si no nos va a pasar lo que está sucediendo en España. Y miren, aún con todo el poder que tiene Repsol, Iberdrola y todas estas empresas, en España van a tener que ponerles un alto, porque la gente ya no aguanta. Los precios en España de la energía eléctrica, del gas, son elevadísimos. Hay familias de escasos recursos económicos que están lavando ropa en la noche, porque es cuando les cobran menos por el gas, por la energía eléctrica. No pueden usar calefacción con el frío. Entonces, por más que los gobiernos apoyen a estas empresas, van a tener que tomar decisiones. Entonces nosotros no queremos eso. No. Y como se enojan mucho, ¿no? Y no deben de insultar los adversarios. No hay que perder el sentido del humor. ¿Qué nos dicen ahora que vienen de Estados Unidos a cargar gasolina a México? ¿No que se iba a ir el precio de la gasolina hasta las nubes? ¿Por qué no pones otra vez el cuadrito del costo de la gasolina? Ya le voy a pedir a Krause que ya se venga acá, que está más barata la gasolina, que ya no esté viviendo en Estados Unidos. Miren, ¿saben por qué es esto? Ya se los expliqué.
Primero, porque no hay corrupción. Segundo, porque tomamos decisiones desde el principio y estamos reduciendo las importaciones de combustible. Tercero, porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no aumente por encima de la inflación. ¿Y por qué lo podemos sostener? Porque las utilidades que tenemos por el incremento del precio del crudo nos alcanzan para no cobrar el IEPS. Compensar. Pero, ¿qué ganamos además? Control de inflación. Eso se les olvida. Si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario, la inflación acaba con todo, la carestía de la vida. Entonces, si mantenemos este precio de gasolina, de diésel, controlamos inflación o no se nos desata, no se nos va de las manos. Les voy a mostrar una gráfica sobre el impacto que tiene en la inflación lo de el manejo de los energéticos. ¿Por qué no le pides a Juan Pablo que nos ponga la gráfica de la inflación en Estados Unidos y de la inflación en México? Que también eso es lo otro. Aunque sea poco, es menos la inflación en México que en Estados Unidos. Pero van a ver dónde está la diferencia. Es que a ver si la tiene. Mire. Este es el febrero. Esta es la inflación de México. 7.3. Estados Unidos 7.9. ¿Pero qué hace la diferencia? Que en energéticos nosotros tenemos 0.5 y ellos tienen 1.9. Y esto nos ayuda mucho, porque los tecnócratas dogmáticos llegaron a satanizar el subsidio. Cuando impusieron la política neoliberal, no se podía hablar de subsidio ni de fomento a la actividad productiva. Mientras en otros países mantenían subsidios, aquí quitaron todo y nos pusieron a competir en condiciones de desigualdad con otros países, sobre todo a los productores nacionales. Por eso se cayó toda la actividad productiva. Nosotros tenemos una política pues distinta y esto nos ayuda y somos libres, porque en un país dominado por las empresas, ¿qué esperanza puede tener el pueblo? Yo les diría que ni es bueno para las mismas empresas. Tiene que haber una separación entre lo económico y lo político. Cuando es el poder económico
el que domina y controla lo político, pues ya la mayoría de los ciudadanos no tiene ninguna protección, queda en el desamparo. Eso es lo que estamos ahora experimentando, el que se gobierne para todos. Muy bien, adelante. En una segunda pregunta, señor presidente, el pasado mes de junio, el Birmex firmó un contrato con un fondo de inversiones ruso para hacer la vacuna Sputnik aquí en México. ¿Esto va a seguir adelante o se va a poner una pausa? Y si se va a seguir aplicando, bueno, si se sigue aplicando la vacuna Sputnik aquí en la Ciudad de México, pues se está poniendo esa vacuna, pero más adelante habrá más compras o ya se producirá en México o se va a poner una pausa mientras está el conflicto. Bueno, se van a mantener todos los contratos, convenios que se tengan con todos los países, no se cancela nada. Y en el caso de la vacuna, pues ya no vamos a necesitar. Afortunadamente tenemos una reserva importante que nos permite proteger a la población. Todo este año tenemos ya reservas de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna Patria, y lo que tenemos nos alcanza. Entonces, si ya el convenio que se había hecho tenía el compromiso de adquirir vacunas en una determinada cantidad, se mantiene. Todos los compromisos se deben de cumplir y nosotros no vamos a participar en sanciones a nadie, no nos metemos. Llamamos a que se busque el diálogo, se consiga la paz, se evite la pérdida de vidas humanas, pero no nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas. Eso no participamos en eso. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Hans Salazar. Sí, presidente, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Bueno, pues si me permite, aprovechando la presencia del secretario de SEDATU, hacer estos planteamientos, ya sí son muy concretos. Uno que ya se había planteado aquí es precisamente el tema de Tulum. El fondo del conflicto en la franja hotelera de Tulum radica en que el ejido Pino Suárez afirma que colinda con el mar. Sin embargo, existen dos títulos, el de González Avilés y el de Enrique Furquen. Todas las sentencias hasta el momento dicen que el ejido Pino Suárez no colinda con el mar Caribe, sino con terrenos nacionales pantanosos. SEDATU ha participado en todos los juicios y ha defendido los dos títulos. La pregunta para el secretario, si el ejido Pino Suárez de Tulum colinda con el mar Caribe o no colinda con el mar Caribe, porque esto es clave precisamente, esto tiene que ver con toda la zona hotelera y máxime ahora con todo este desarrollo de los proyectos Tren Maya, el propio aeropuerto, porque el desarrollo turístico pues va a ser un crecimiento mucho mayor. Y si me permite ahorita concretamente otros temas en torno a SEDATU, aprovechando la presencia del secretario. Pues es Román y también podría ser Luis. Claro, con todo gusto, señor presidente. Bueno, en relación al ejido,
la información que tenemos y que le pedí yo al procurador que tome lugar aquí en el estrado, el ejido no colinda con el mar. Sin embargo, bueno, pues prefería yo cederle la palabra al procurador para que pueda hacer una mención particular del procedimiento, porque recae en un proceso jurídico que toma tiempo considerable. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Es un tema muy importante. Como ustedes saben, una de las orientaciones fundamentales de la reforma de 92 en la materia agraria fue la privatización de la tierra, y de ello se despertó todo un proceso de apropiación indebida a través de diversos mecanismos de las tierras ejidales. En el caso del ejido José María Pino Suárez, a través del proceso de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, se llevó a cabo un proceso de parcelamiento asignando la titularidad de ellos a personas que venían afuera del ejido y que fueron siendo reconocidas paulatinamente. En ese proceso de parcelamiento se modificaron los planos del ejido con el que había sido dotado y se extendió sobre unas porciones que habían sido tituladas provenientes de terrenos nacionales. Los procesos de destino de las tierras de 2006 y de 2011 fueron combatidos por los propietarios y lograron la nulidad de ese parcelamiento, del plano producto de ese proceso, y la anulación y cancelación de 1.700 títulos. Igualmente, como resultado del amparo que se interpuso contra la sentencia y que la confirmó, se estableció una medida cautelar en 2020 que prohíbe a cualquier autoridad, y principalmente en este caso a la Procuraduría Agraria, en que sí tiene funciones de autoridad, a participar en cualquier nuevo procedimiento relativo a la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, es decir, a parcelamientos, mientras no se resuelvan los juicios en donde se está peleando la titularidad de los terrenos colindantes con el mar. Este es el estatus que guarda. Indebidamente, el representante que existía del Registro Agrario Nacional en el estado de Quintana Roo, contraviniendo las resoluciones a las que he hecho referencia, el año pasado emitió unos nuevos títulos, motivo por el cual, y por instrucciones de nuestro señor secretario coordinador del sector agrario del Gobierno de la República, fue separado de su cargo y se reiteró la nulidad de los títulos de referencia. Entonces, actualmente, disculpe, no hay ninguno que sea válido. No, ninguno, todos están nulificados. Todos están nulificados. No existen títulos válidos en este momento en este ejido. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. Su permiso. Presidente, 2 puntos más. Yo quiero preguntarle, precisamente igual en torno a la Secretaría de la SEDATU, el punto de las que tiene que ver con invasiones a reservas ecológicas, invasiones para hacer vivienda, y esto sirve principalmente en el tema muchas veces para la clientela política de diversos partidos. Conocemos pues lamentablemente muchos casos de estos que se meten a espacios donde no deberían, y preguntar concretamente si la SEDATU junto con la Semarnat tienen algún tipo de coordinación concretamente con programas o solamente con las propias funciones correspondientes. Por ejemplo, el Cerro del Chiquihuite, que sabemos lo que ocurrió, la desgracia que ocurrió ahí, es una reserva ecológica invadida. El Programa Nacional de Vivienda dice que el objeto a recuperar es de la Rectoría del Estado. ¿Cómo le harán al respecto en torno al Cerro del Chiquihuite y en este caso? Y ahorita pues el último tema, el último punto. Bueno, en relación al primer punto de cómo estamos trabajando entre ambas secretarías,
En materia de planeación y ordenamiento territorial, lo que venimos haciendo es un trabajo de coordinación en el ámbito normativo. Esto quiere decir que tanto las dos leyes que nos norman la parte urbana, la de asentamientos humanos, como la ecológica, buscamos mecanismos de coordinación. Dando un ejemplo particular, en el Istmo de Tehuantepec, con el corredor Maya, hemos conformado el programa de desarrollo regional del corredor del Tren Maya. Esto quiere decir que 5 estados se unieron, digamos, una propuesta política para que tengamos como sustento un programa de ordenamiento territorial en estas 5 entidades. Lo que se busca es que los 5 estados, lo que sería Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, actualicen sus programas de desarrollo y ordenamiento ecológico estatales, y a su vez nosotros, a través del propio programa de mejoramiento urbano, pero también por indicaciones del señor presidente, estaremos logrando una meta aproximadamente de 500 programas municipales actualizados al término del sexenio. Este es un trabajo que no tiene precedentes en materia de planeación en este país. Esto nos va a permitir exactamente poder atender estos puntos, ya sea el Chiquihuite u otro, porque no es el único caso, son muchos casos a nivel nacional, donde quede claramente plasmado en los programas de desarrollo urbano municipales, que son los que dictaminan los usos, los que llevan estos usos y que los ingresan en cabildo y que los ingresan en los registros públicos de la propiedad, que se encuentren actualizados. También, obviamente, tiene que haber un refuerzo, una política pública clara y contundente de no dejar que esto pase. Un caso en particular, como el caso de Tulum, donde la propia Semarnat presentó un juicio de amparo en contra de la nueva propuesta de programa de desarrollo urbano municipal, el cual hoy en día se encuentra frenado. Entonces son este tipo de acciones, pero lo que nosotros queremos dar a entender es que trabajamos coordinadamente, que tenemos un presupuesto que nos han autorizado para que al término del sexenio podamos actualizar 500 programas municipales que se ingresen a cabildo y que se ingresen en el registro público de la propiedad, dejando muy claro dónde sí y dónde no se puede urbanizar. ¿Cuáles son esos lagunas, esos mares, esas tierras, esos cenotes, todo lo que sería esos manglares que no se pueden urbanizar, que queden claramente especificados en los programas de desarrollo urbano municipales? Y del Chiquihuite sí habrá esa reubicación, ¿verdad? ¿Se está llevando a cabo? Del Chiquihuite tenemos ya trabajo en coordinación por parte de la Secretaría. Estaríamos en las próximas semanas, meses, yo creo, viendo la posibilidad de si se pueden implementar apoyos de vivienda en la zona. Gracias. Por último, presidente, el día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir al Aeropuerto Internacional, al AIFA, a la apertura precisamente del paseo ciclista, pero también del paseo peatonal, porque hubo un evento ahí. Nos dimos cuenta que prácticamente se están afinando los últimos detalles en el tema de diversas vialidades, hay puentes, hay avenidas, el tema del transporte, el Mexibus, bueno, en este caso que tiene que ver con el Estado de México, y también por eso quiero concretamente en el punto de la construcción del tren suburbano, que es el que va a conectar de Buenavista al aeropuerto. Hay un punto, y quisiera preguntarle en ese tenor, de Tultitlán a Buenavista y hacia el AIFA, están pidiendo, de hecho tenemos el dato de que están paradas las obras porque hay una inconformidad de vecinos, ya que están solicitando la elevación del tren, de esta ruta, en 2.3 kilómetros, estación Agaves a Avenida del Trabajo, Colonia 10 de Junio. Esto tiene que ver, nos están explicando porque fuimos a campo, en torno a que la división que se haría si va por abajo la vía, estarían afectando y dividiendo ahí la comunidad o las comunidades que se encuentran en esta zona, y habría afectaciones diversas en el tema, incluso porque ahí pasan también tubería de Pemex, tiene que ver con el tema también del tráfico, tiene que ver con el tema de la división de estas comunidades y más complejidad en la movilidad. Concretamente, presidente, quisiera yo preguntarle si esto usted tiene de conocimiento y qué respuesta pudiera tener, porque dicen que a la fecha no han tenido ninguna respuesta, y creo que, bueno, de acuerdo a todo esto que se está planeando en esta zona del Valle de México, pues sería muy importante. Y ya por último, presidente,
presidente, quiero comentarle que de acuerdo a lo que aquí se planteó, esto no es una pregunta, nada más es un comentario, una aclaración, a lo que aquí se planteó en días pasados respecto a solicitar información, pues yo al INEI ya le solicité la información al SAT sobre la lista de empresarios, periodistas que tienen deudas con el Servicio de Administración Tributaria, tomándole la palabra, así de que, bueno, pues esperaré nada más la respuesta del SAT de los nombres y montos de periodistas, medios de comunicación y empresarios que tienen grandes sumas de dinero en cuestión de deuda. Muy bien. Sería todo. Muy bien. Bueno, gracias. Pues cuando tengas respuesta, nos informas. Sí. Y acerca de lo del tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, que es el tramo que se está construyendo, hay en efecto algunas partes donde se está dialogando para llegar a un acuerdo. Ya se tiene prácticamente todo el derecho de vía, son como 12 kilómetros, 14 los que se tienen que liberar para unir el tren desde Buenavista hasta el aeropuerto. Entonces ya está de Buenavista a Lechería, falta de Lechería al aeropuerto. Deben de ser como unos 25 kilómetros de Lechería al aeropuerto, pero ya la Secretaría de Defensa ya construyó 8 kilómetros de vías, ya nada más falta ese tramo que deben de ser 12, 14 kilómetros, y en ese tramo hay todavía algunas protestas, y se está mediante el diálogo y escuchando a los vecinos buscando ya el arreglo, porque sí nos interesa que se tenga el tren. Si terminamos el tren, ese nos va a llevar hasta el año próximo, calculo que en el primer trimestre del año próximo, pero se van a poder hacer 45 minutos desde Buenavista al aeropuerto, desde el centro de la ciudad al aeropuerto, en ese tren, 25 minutos. Entonces, sí es una obra importante y sí vamos a seguir hablando con los vecinos para resolverlo. ¿Mande? ¿Hay ya la posibilidad de que se le diera ese asunto de elevar? Sí, se está analizando. Se está analizando, sí, todo lo que convenga, y por lo general la gente se ha portado muy bien en todas las obras que estamos haciendo. No se oponen. Sí, sí, sí. Imagínense, 1.500 kilómetros del Tren Maya. La gente contenta. Y han ido los coyotes, los representantes de la delincuencia de cuello blanco, los conservadores corruptos, a verlos para ofrecerles amparo, y la gente no. En Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, pero lo mismo en el aeropuerto, en la construcción. Al contrario, ellos vendieron parte de sus tierras, como 1.500 hectáreas. ¿Y de dónde salieron los amparos? De Claudio, ¿cómo se llama? El que fue ministro de la Corte, que apoyaba a todos, sí, cuando estaba ahí, Cosío, José Ramón Cosío. ¿Qué cosa fue de lo que aprobó? Bueno, hasta lo de ABC, ¿no? O algo, una resolución de ese tipo. Pues ellos son
pero la gente no, y les estamos cumpliendo. ¿Por qué no les informas de lo que se está haciendo alrededor del aeropuerto? Sí, claro. Bueno, creo que está una de las láminas que es las acciones del 2020, viene muy simplificada, pero en términos generales, a través del programa de mejoramiento urbano, intervenimos 7 de los 8 municipios colindantes. El último, que está en Hidalgo, lo haremos también el próximo año, pero hemos hecho una inversión importante, y lo mismo que son equipamientos, espacios públicos, acciones de vivienda, regularización de tenencia del suelo en las colonias aledañas al aeropuerto. Esto es parte de los programas que hemos venido realizando en el programa de mejoramiento urbano, reforzando los proyectos de desarrollo regional del gobierno federal, ya sea el aeropuerto Felipe Ángeles, ya sea el corredor del Istmo de Tehuantepec, como ustedes vieron en la última lámina, un conjunto de puntitos que es donde acabamos de ya iniciar las obras públicas, o el corredor del Tren Maya. Lo que busca el gobierno federal, en este caso el presidente de la República, es dejar muy claro que el desarrollo urbano no solamente se tiene que concentrar en las inmediaciones de las estaciones o en los accesos al aeropuerto o en las 12 grandes macroterrenos que se llevarán a cabo en el Istmo para desarrollos puntuales, sino que también en las colonias adyacentes. Entonces, parte de lo que sustenta el programa de mejoramiento urbano es un acompañamiento puntual a los programas de desarrollo regional. En el 2019 particularmente fue un conjunto de incentivos fiscales en la frontera norte. No hubo una inversión física en infraestructura como un tren, pero también nosotros entramos complementando en relación a este aspecto. Entonces, los 3 proyectos principales que tiene el gobierno federal, en este caso podrán ver, esto es en relación al 2020, podrán ver el conjunto de puntos que se están concentrando en el Estado de México. Si se pueden ir al 2021, a la lámina del 2021, ahí queda bastante más claro. Fíjense cómo todavía siguen las acciones aledañas. Esas acciones aledañas, si tuviéramos otro plano, en otra ocasión podríamos explicarlo, en qué colonias particularmente en los municipios aledaños al aeropuerto. Lo mismo podrán ver en el caso del Tren Maya. No es coincidencia, coincide plenamente en los mismos municipios donde están las estaciones de tren. Vuelvo a reiterar, los 4 componentes son acciones de equipamientos, espacios públicos, servicios básicos, acciones de vivienda con apoyos directos por 35,000 pesos, mejoras o ampliaciones 90,000 pesos, viviendas. Hoy en día ya tenemos más de 200,000 acciones a lo largo del país, beneficiando casi a 1 millón de habitantes. Tenemos lo que corresponde al tema de regularización de tenencia del suelo y lo que comentaba el compañero, la actualización con un fundamento técnico, ecológico, sobre los programas de desarrollo urbano municipales, que son los que dictaminan los usos de suelo donde se entregan los permisos de construcción. Son las acciones que venimos realizando. Gracias. Bueno, ya vamos a terminar. Ya. Miren, mañana ustedes 2, 3, 4 y 5, 6 allá. Sí, por favor. Ya, así lo hacemos. Ustedes 2, 3. Sí, acuérdense que sí, pero ahora no, ya no se puede. Ya, pero si te quedas mañana. Muy bien, nos vemos mañana. ¿Cómo? Pues migración, frontera sur, frontera norte, los programas de cooperación para el desarrollo, aduanas, todo lo que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos. Sí, mañana, entonces, ya no se puede.